Muy bien chicos, y ya estamos acá con nuestra parte 4 de este capítulo que viene a ser áreas circulares. Ya hemos visto lo que viene a ser el área del círculo, el área del sector circular, y también en nuestro último video vimos el área del segmento circular. Así que vamos a continuar acá con algunos ejemplos respecto a este teorema, ¿no? Para calcular el área del segmento circular. Pero si aún no te has suscrito, bueno, pues no, ya sabes, puedes hacerlo ahorita. Si aún no has dado like a nuestros videos o si aún no lo has compartido, bueno, pues ahora es el momento. Bueno chicos, entonces vamos a empezar acá con este ejemplo. Ya sabes, siempre tienes que intentarlo antes de ver la solución. Es la mejor manera de aprender todo esto de acá. Así que vamos chiquitos a intentar la preguntita. Muy bien, asumiendo de que ya lo has intentado, vamos a desarrollar este ejemplito que está bastante sencillo, ¿no? Entonces la idea para desarrollar este ejemplo básicamente era trazar esta diagonal del cuadrado, ¿no? Entonces yo al trazar la diagonal del cuadrado observo lo que se va a formar, ¿no? Voy a analizar solamente esta parte de la figura. Acá voy a analizar esta parte, acá es el cuadrante que tenemos ahí, ¿no? Voy a decir este vértice es un A, B, C y D, ¿no? Entonces acá, este cuadrante está formado por acá, ¿no? A, B y D. Entonces acá tenemos, como tú puedes observar, acá tenemos esto de acá, ¿no? Si te das cuenta, esto que tenemos acá es un segmento circular, ¿sí o no? ¿Sí? Y esa área se puede calcular, pues, como dicen algunos, claro que yes, ¿no? A ver, vamos a ver, claro que sí, ¿no? Entonces, esa área, ¿cómo lo vas a hallar? Ah, bueno, ese es el área de un segmento circular. Y esta área de acá, te das cuenta por simetría, también haciendo el mismo análisis, es igual a esta área de acá, ¿no? Entonces, yo voy a decir que todo el área que me están pidiendo, ¿no? Todo el área que me están pidiendo es igual a 2 veces A, ¿no? Y eso de ahí es lo que me están pidiendo calcular. Muy bien. Y vamos a hallar entonces el área A, ¿no? Acá tenemos que este radio mide 4 y este radio mide 4. Entonces, esa área A, ¿a qué va a ser igual? Esa área A va a ser igual al área del sector, ¿sí? Del circular, o mejor dicho, del cuadrante. Le voy a restar el área del triángulo rectángulo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hallar, ¿no? Por acá vamos a hallar de manera separada el área del cuadrante. ¿Cuánto será el área del cuadrante? Bueno, acá va a ser pi por radio al cuadrado, como es un cuadrante, es la cuarta parte sobre 4, ¿no? Entonces ya tengo el área del cuadrante, ¿no? Sería 4pi. Y ahora vamos a hallar el área del triángulo rectángulo, ¿no? Esa área de ahí. ¿A qué va a ser igual al área de ese triángulo rectángulo? Ahí como vemos va a ser igual al producto de catetos dividido entre 2. O sea, va a ser igual a 4 por 4 dividido entre 2. Eso de ahí va a ser 8. Muy bien, ha llegado el momento entonces ahora sí de reemplazar esos valores. En vez de colocar que el cuadrante, voy a colocar entonces 4pi. Uy, me salió muy chiquito, muy chipi. Ahora sí vamos a dar una agrandadita. Ahora sí, va a ser 4pi menos 8. Muy bien, ¿eso sería todo? Pues aparentemente sí, ¿no? Pero date cuenta de que hemos hallado el A. Recuerda que queremos hallar el área X, ¿no? Y el área X entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces A, ¿no? O sea, 2 veces 4pi menos 8, ¿no? ¿Sí? Porque el área X es 2 veces A. Entonces eso sale 8pi menos 16. Y esa sería entonces la respuesta. Si deseas, acá puedes sacarle también el factor común, que sería 8, ¿no? Y te quedaría dentro, ¿no? Factorizando pi menos 2. Bueno, eso ya depende de cómo lo quieras tú presentar la respuesta, o también depende, ¿no? Si es una pregunta que tiene opciones, ¿no? Para marcar. En este caso, 8pi menos 16 y 8pi menos 2 es correcto. Muy bien, chicos, entonces sería la solución para este ejemplito. Muy bien, vamos a trabajar ahora con otro ejemplo. Mira acá, otro ejemplo donde también la idea es poner en práctica este teorema acá, ¿no? Del cálculo del segmento circular. Así que vamos a darte unos minutos a intentarlo y luego eso a ver la solución. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Siempre cuando quieres hallar el área de un segmento circular tenemos que tener, ¿no? Si yo quiero hallar el área de un segmento circular, tengo que formar su respectivo sector. Siempre, ¿no? Tiene que formarle su respectivo sector. Entonces, yo quiero acá hallar el área de este segmento circular, pues
lo que tengo que hacer, lo justo y necesario es hacerla así, ¿no? Graficarle su respectivo sector, o sea, eso de acá. Muy bien, entonces, y para hallar esta área, entonces, yo debo conocer el ángulo y el radio, ¿no? O sea, debo conocer cuánto mide, bueno, el radio ya sé que vale 6, ¿no? O sea, voy a dibujar acá el sector que quiero, el segmento circular que quiero hallar su área, ¿no? Es algo así, ¿no? Por acá, ¿no? Este es el segmento circular que voy a hallar su área, algo así. Y acá tenemos, a ver, acá siempre se me pasa que ponerle el lápiz. Ya, ahora sí, tenemos que ese 6 y ese 6, ¿no? Y lo que quiero hallar es esta área de acá, ¿no? Para hallar el área debo conocer, recuerda siempre, para hallar el área de un segmento circular debo conocer un radio y ángulo. ¿Qué me falta conocer solamente? Me falta conocer con cuánto vale este angulito alfa. O sea, ¿cuánto mide ese angulito alfa? Ese es el detalle. Muy bien, ¿cómo hacemos para hallar ese ángulo alfa? Bueno, pues para eso tenemos este dato, ¿no? Que este angulito de acá es 60 grados. Pero recuerda que es un ángulo inscrito, ¿no? Perdón, ese es un ángulo interior, ¿no? Para la semicircunferencia, ¿no? Y ese ángulo interior, ¿cómo lo calculas? No sé si recuerdas acá un tema de circunferencia, donde si este arco es A, este arco es B, ¿no? Si yo tengo así, este 60 es igual a la suma, ¿no? Del arco A más el arco B entre 2, ¿no? Entonces acá voy a poner por el teorema del ángulo interior de circunferencia, ¿no? Por el teorema del ángulo interior, yo sé que 60 a que es igual a A más B dividido entre 2, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto será la suma del arco A más el arco B? Será igual a 120, ¿ok? Pero observa, ya, quiero que observes que la suma de esos tres arcos, ¿no? Este de rojo, este de negro, ¿no? Y este de amarillo, ¿cuánto tiene que ser? Oye, hay que sea amarillo. Y este de amarillo, ¿cuánto tiene que ser la suma de esos tres? La suma de esos tres arcos tiene que ser, mira, como acá es una semicircunferencia, la suma de esos tres tiene que ser 180, ¿sí o no? ¿Sí? La suma de esos tres tiene que ser 180, ¿no? Porque si todo es 360, entonces la suma de esos tres tiene que ser 180, ¿correcto? A ver, vamos a aprovechar eso de ahí. Entonces, vamos a ver, voy a ponerle, si este angulito es alfa, entonces este arquito de acá también será alfa. ¿Ok? Entonces tú recuerda, ¿no? Que cuando tenemos así, ¿no? Cuando tengo esto de acá, ¿sí? Este arco de acá tiene que medir 180 grados. ¿Sí? Ese arco de ahí mide 180 grados. Entonces voy a tener acá que A más B más alfa, ¿no? El arco A más el arco B más el arco alfa debe ser igual a 180, ¿no? Pero A más B, yo ya sé que la suma de estos dos arcos es 120, ¿no? Esto lo tenemos acá, ¿no? ¿Sí? En la ecuación 1, entonces acá yo digo de 1, tengo que A más B es 120, ¿no? Entonces sería 120 más alfa es igual a 180, por lo tanto, ¿no? El valor del ángulo alfa va a ser igual a 60 grados. Ajá. Entonces, observa, ya tengo este ángulo alfa. ¿Correcto? Muy bien. Tengo ángulo y tengo el radio, ¿no? Ángulo central y tengo el radio. ¿Puedo hallar el área X? Claro que sí, ¿no? Esta área X, ¿cómo lo vamos a hallar, no? Justo esa área X es lo que me están pidiendo. Muy bien. Entonces, para hallar el área X, entonces el área X va a ser igual al área del sector. Le voy a quitar el área del triángulo. Entonces el área X va a ser igual a que, mira, va a ser área del sector, va a ser pi por radio al cuadrado por el ángulo, ¿no? Que sería 60 dividido entre, ¿no? Por el ángulo que sería 60 dividido entre 360 menos el área del triángulo, ¿no? Pero si te das cuenta, eso sería un triángulo equilátero de lado 6, ¿no? Ya que el de 60 sería 60, 60 y formaríamos un triángulo equilátero de lado 6. Por lo tanto, el área de un triángulo equilátero ya sabemos es el lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 4. Muy bien, finalmente, ¿qué vamos a tener acá? 60 aba 1, 60 aba 6, ¿no?
sexta 1 y sexta 6, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que el área X va a ser igual a, tendríamos 6pi en la parte izquierda, menos, acá 36 entre 4, 9, ¿no? Menos 9 raíz de 3. Y ahí nomás quedaría. Muy bien, jóvenes, entonces de esta forma es que estamos hallando el área de este segmento circular en este ejemplito, ¿no? Si has llegado a la respuesta y es la misma, pues déjame decirte que muy bien, felicitaciones, es correcto, ¿no? Y si lo intentaste pero estuviste cerca, también vale, ¿no? Y si estuviste lejos, también. Todo intento es bueno, chicos, todo suma, todo esfuerzo suma. Así que vamos a continuar con un ejemplito más para poder seguir practicando más ejemplos de segmento circular, ¿correcto? Ya sabes, a tomarse un tiempo a intentarlo antes de que tú puedas revisar la solución. A ver qué pasaba acá. Ok, acá es 9, ¿sí? Vamos a poner así. Acá es 4. No, acá es 9. Y te piden hallar el área, ¿no? Esta área de acá. Vamos a llamarlo un área X también. Vamos a llamarlo esto también un área X. A ver, babies. ¿Recuerdas lo que te dije? Cuando ustedes quieren hallar el área de un segmento circular, siempre tienen que formarle, ¿no? Trazarle sus radios, formarle su sector, ¿no? Siempre formarle su sector. Entonces acá lo voy a formar el sector así, mira. Voy a unir hacia ese extremo P, pero como es punto de tangencia, acá será 90. Y acá también voy a unir hacia este punto Q, pero como es punto de tangencia, también acá será 90. Mira, acá sería entonces 90, 90, 90, acá sería 90. Entonces, recuerda, cuando yo quiero hallar el área de un segmento circular, debo conocer ángulo y radio. Acá aparece el segmento circular, yo ya conozco el ángulo, mira, el ángulo ¿cuánto es? 90 grados. Me faltaría conocer solamente el radio. Si yo conozco el radio, por lo tanto, ya tendría el valor, ¿no? Ya podría calcular el área del segmento circular. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a ver. Acá entonces vamos a aplicar nuestros conceptos de semejanza. Mira acá. Acá lo vamos a hacer utilizando semejanza. ¿Sí? Voy a llamar este angulito alfa. Y este angulito de acá lo voy a llamar un angulito beta. ¿Te das cuenta? El ángulo alfa y el ángulo beta suman 90. Como acá es 90 y acá es alfa, acá tendrá que ser beta. O también con paralelas, ¿no? También se demuestra que este ángulo de acá será alfa. ¿Correcto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Mira, recordando un poquito lo que hicimos en el tema de semejanza, que también forma parte de uno de los capítulos de nuestro videolibro. Puedes retroceder hacia ese capítulo y poder ver ahí muchos casos similares, ¿no? Muchos problemas donde podamos aplicar la semejanza. Ok, acá tenemos que él es alfa y beta. Y acá también tenemos que él es alfa y beta. Y como ya puedes observar, estos dos triángulos son semejantes. ¿Cómo hacemos? Mira, alfa se lo pone R y alfa se lo pone 9, ¿no? R es a 9, ¿cómo qué? A beta se lo pone 4 y a beta se lo pone R, ¿no? Como 4 es a R. Entonces tendríamos que R cuadrado es igual a 36, por lo tanto el valor de R es igual a 6. Ok, entonces ya conozco el radio, ¿sí o no? Ya conozco el radio, ¿podré hallar el área? Pues claro que yes, ¿no? ¿Cómo sería acá? El área X va a ser igual a ¿quién? Mira, va a ser igual al área del cuadrante, ¿no? Al área del cuadrante, ¿no? Que sería ese cuadrante de acá, ¿no? Todo este de acá. ¿Qué le voy a quitar? Le voy a quitar el área del triángulo rectángulo. Ok, babies. Entonces el área X aquí va a ser igual. Área del cuadrante va a ser pi por el radio al cuadrado. Como es la cuarta parte del círculo, sobre 4. Menos, ¿no? El área del triángulo va a ser igual a 6 por 6 dividido entre 2. Ya que sería el área de ese triángulo, sería cateto por cateto dividido entre 2. Muy bien, ahí está mi gallito Claudio, ya se levantó. Siempre se levanta más tarde que todos, pero bueno. Igual ahí no me sorprendería cualquier día que me den un caldito así de... Un caldito y mi gallito desaparezca. Bueno, acá sería 36 sobre 4, sería 9, ¿no? 9pi menos 36 entre 2 sería
18, ¿no? Y de esa manera entonces tendríamos la respuesta para ese ejemplito tan interesante que hemos visto acá. Muy bien, chicos, entonces esto de acá sería la solución para este ejemplito. Y vamos a ver acá un ejemplo más para poder trabajar lo que viene a ser este teorema para el cálculo del área de un segmento circular, ¿no? Acá te dicen que OA es igual a OB y te dicen que FH es igual a 2, ¿no? Este FH tiene una longitud de 2, ¿no? Ahí está, esta longitud es igual a 2, ¿ok? Y te piden calcular el valor del área del segmento circular. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que te he venido diciendo a lo largo de los ejemplos anteriores. Siempre fórmale así, ¿no? Siempre fórmale, ahí está, los radios, ¿no? O sea, voy a formar acá para este segmento circular su sector correspondiente, ¿no? Tendría que hallar el radio, ¿no? Obviamente tendría que hallar el radio y tendría que hallar, ¿no? El ángulo, ¿no? Este angulito de acá. Este angulito de acá y este radio. Que acá también sería radio y acá también sería radio, ¿no? Si yo conozco este angulito θ y el angulito R y el lado R, entonces ya podría calcular el área que me están pidiendo, ¿no? Voy a llamar acá un área X. Vamos a ponerle un poquito más acá. A esto de acá le voy a llamar un área X. ¿Correcto? Y el área X es lo que me están pidiendo calcular. ¿Ok? Entonces acá lo que voy a hacer, observa, es primero, acá voy a unir este centro con el punto de tangencia, ¿no? Y ya sabes que si yo uno ahí será 90 grados, ¿no? Entonces acá tendría R, ¿correcto? Pero mira, ¿no? Ese es un arco, mientras das cuenta es un arco R. Pero acá, como acá es centro también, si yo uno, ¿no? Este de acá es R, mira. Este de acá mide R. De todo él también sería R. Todo él también sería R. Y si yo trazo para acá, él también sería R, ¿correcto? Ajá. Acá encontramos algo conocido, mira. Acá yo tengo que ese triángulo, vamos a ponerle acá, el triángulo MOF, como es, ese triángulo de ahí es, claro, es un triángulo equilátero, ¿no? Si es un triángulo equilátero, entonces la medida del ángulo FOH va a ser igual a 30 grados, ¿no? FOH, mira, sería este ángulo de acá, ¿no? FOH. ¿Y por qué ese ángulo es 30 grados? A ver, mira, vamos a ver acá, con calma, mira acá. Como él es equilátero, este angulito de acá sería entonces 60 grados, ¿sí o no? Y este angulito de acá también, ¿cuánto sería entonces? También sería 60 grados, ¿correcto? Porque es un triángulo equilátero, ¿ok? Y si él es 60, entonces por diferencia este angulito de acá sería 30, ¿correcto? Muy bien, entonces tengo esto de acá, mira. Tengo esto de acá, en el triángulo FOH. No, en el triángulo FOH. Mira, tengo acá el triángulo FOH. Donde él es 30, mira. Y acá él es 2. Por lo tanto, si a 30 se lo pone 2, a 90 se lo pone el doble. ¿Cuánto sería? Sería 4. Ajá, entonces mira, ya tengo el radio, ¿ah? Ya hemos hallado el radio, mira. ¿Sí? Ya hemos hallado el radio. El radio sería 4. Muy bien. Si acá se lo pone 2, acá sería 4. Ya tengo el radio. Me faltaría hallar solamente el ángulo. Muy bien. Me faltaría hallar solamente el ángulo. Donde hasta acá es 60, ¿no? Me faltaría hallar este pedacito de acá, ¿no? Si hay este pedacito ya tendría todo el ángulo θ. ¿Y cómo hay ese pedacito? Pues vamos a observar acá, ¿no? Quiero que analices ese triángulo de acá, ¿no? Vamos a analizar el triángulo AOF. ¿Sí? Lo voy a hacer así paso a paso para que se pueda entender mejor. ¿Sí? Disculpen que acá a veces se me va la imagen, así con la barrita, pero bueno. Acá está el ángulo AOF, donde observa que él es un R. Y si él es un R, él también es un R. ¿Correcto? Pero observa acá que el ángulo exterior, ¿cuánto viene a ser?
este angulito de acá del exterior sería 30 grados. Y si él es 30 grados, ¿eso es por qué? Ah, muy fácil. Eso es porque estos ángulos son iguales porque es isósceles, ¿sí? Si te das cuenta, esos angulitos de ahí son iguales porque ese triángulo de ahí es isósceles. Pero esos dos lados, esos dos ángulos iguales sumados me dan 30. Quiere decir que cada uno de ellos mide 15. Y acá también mediría 15. Correcto. O sea, el ángulo AFO es igual a 15 grados. Entonces, este angulito de acá, bueno, vamos a poner acá. Este angulito de acá, por lo tanto, el ángulo AFO va a medir 15 grados, ¿no? Este angulito acá de verde, ¿sí? Ese gráfico lo tenemos acá, mira, AFO es 15 grados. Y si él es 15 grados, entonces este angulito de acá, ese arco, perdón, ¿no? Si él es 15, mira, si tienes así, donde él es 15, ¿no? Ángulo escrito, entonces ¿cuánto sería este arco? Ah, obviamente ese arco ¿cuánto va a ser? Va a ser 30 grados, ¿sí o no? Y eso tenemos acá, ¿no? Entonces acá, mira, vamos a ver acá. En ese gráfico tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que si él es 15, entonces acá, este arco de acá será 30. Y si él es 30, este angulito de acá mide también 30. Ajá, ¿qué concluimos ahí? Concluimos que la medida del ángulo θ es igual a 90 grados. ¿Sí? Un poquito enmarañado salió la resolución, ¿no? Un poquito largo, pero bueno, ¿no? Ahí está paso a paso para que se pueda entender, ¿no? Con gráfico y todo, ¿no? Entonces el área X a qué va a ser igual. Va a ser igual al área del sector, que mide 30 más 60 sería 90, ¿no? O sea, va a ser igual al área del sector, ¿sí? ¿Qué le voy a quitar? Le voy a quitar el área del triángulo rectángulo. Entonces vamos a reemplazar, mira, el área X va a ser igual. El área del sector, ¿no? Tenemos que el radio, ¿cuánto sale? Ya lo hemos hallado, el radio es igual a 4, ¿no? O sea, va a ser pi por radio al cuadrado sobre 4. Menos producto de catetos, ¿no? Acá sería este cateto por ese cateto dividido entre 2, ¿no? O sea, va a ser menos 4 por 4 dividido entre 2. Muy bien, tenemos finalmente que el área X, ¿cuánto será? Va a ser igual a 4pi menos 8, ¿correcto, babies? Y de esa forma entonces estaríamos llegando a la respuesta de este ejemplito bastante interesante, ¿no? Como te das cuenta, hemos empezado con ejemplos bastante sencillos, ¿sí? Empezamos con un ejemplo bastante directo y poco a poco ya hemos ido complicando las cosas, ¿no? Bueno, si hasta acá lo has entendido, entonces déjame decirte que vas en buen camino. Y si por eso te complica, pero todavía no sabes cómo hacer los trazos y todo eso, pues es parte de un proceso, chicos. No se desesperen, todo esto de acá demanda a veces, ¿no? Tener paciencia y sobre todo no bajar los brazos. Vas a ver que una vez que ya con un poquito más de práctica vas a poder reconocer rápidamente qué método utilizar en un problema. Y obviamente también siguiendo los consejos que te da, ¿no? Acá este humilde servidor mediante su página, ¿no? Bueno, chicos, entonces hemos llegado al final de este video. Nos espera el último video ya de este tema y también el último video ya de nuestro videolibro de geometría plana. Ya tenemos más adelante planificado desarrollar un videolibro de geometría del espacio y también de geometría analítica. Y bueno, pues no, ya será hasta ese entonces, ¿no? Pero antes vamos a acabar con este capítulo que tenemos acá y por lo tanto faltaría solamente un video para terminarlo. Muy bien, si estás acá en Perú y deseas apoyar este proyecto, bueno, pues te dejo mi número de Apple ahí en la pantalla. Y si estás en otro país un poquito más lejos y deseas apoyar, también te dejo mi correo en PayPal. Así también sabes que, bueno, pues no brindamos asesoría a todo lo que es matemática, física, estadística, mate financiera, cálculo, ¿no? A todo nivel, chicos, ¿no? Ahorita tal vez se me pasa algún curso, pero igual, ¿no? O sea, todo lo que es mate, estamos ahí para ayudarte. Ahí está nuestro número de contacto y bueno, pues, ¿no? Ya sabes que puedes mandarnos un mensaje y bueno, pues no ponernos en contacto y coordinar, ¿no? Algún tipo de ayuda. Bueno, chicos, sería hasta acá este video y hasta el siguiente. Adiós.